cuánta maldad, cuánta perversión. El mundo, los pensamientos del hombre encontraban. De la Torah solo unos pocos, esparcidos por el mundo, viven de acuerdo a la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá. Mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Abominable es la condición de este mundo. Los hombres viven sin poder refrenar sus apetitos, solo unos pocos buscan la excelencia viviendo de acuerdo a la Torah. Benditos son los que aman la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá. Mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Shalom, mis hermanos, amigos, familia de Israel. Bienvenidos nuevamente a nuestro hogar desde Santa Ana, El Salvador. No me gusta decir la ciudad así, Santa Ana. No me gusta decir la ciudad así porque, pero así se llama, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no le pusimos el nombre. Pero bueno, estamos contentos de recibirles, como les decía. Hoy es día lunes. El día de ayer no transmitimos debido a
a que nos toca desempeñar a veces una doble agenda, y yo necesito tener suficiente tiempo para poder preparar cada uno de los estudios, revisarlo detenidamente. Son tantas cosas que hay en la mente a veces que hay que organizarlas. Así que, pero aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos, muy felices de estar desempeñando y avanzando en esta maravillosa serie de las dos casas de Israel. Y me alegra mucho que estén aquí presentes nuevamente nuestros hermanos que ahora son ya cada vez más familiares, ver sus nombres aquí, irnos enterando poco a poco de sus vidas, de dónde son, cuánto tiempo llevan en este transitar rumbo a las sendas antiguas, a las raíces hebreas. Bueno, pero vamos a empezar porque tuvimos problemas con nuestra transmisión y ya llevamos 20 minutos en el intento. Es hora de que iniciemos. Tenemos un tema muy interesante que compartir, así que les invito a que nos coloquemos de rodillas buscando la dirección del Elohim de Abraham. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos una vez más, porque nos das la bendición, la oportunidad y nos prestas vida y salud para poder estar aquí compartiendo tu palabra. En esta noche te pedimos que una vez más nos acompañes con la autoridad de un escrito está para poder desempeñar este estudio de la mejor forma. Por encima de mis palabras, por encima de toda falta de concentración que pueda cometer, o por encima de palabras que a veces me pueda comer o trastabillar en ellas, te ruego que por encima de mis imperfecciones puedas transmitir el mensaje precioso que está destinado para tu pueblo. Bendice a cada uno de aquellos que verán este estudio. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy es la parte número 14 y el estudio lleva por título El pastor en el destierro. ¿Qué son y quiénes son las dos casas de Israel? Es una misma nación dividida, se partió en dos: la casa de Israel o el reino del norte, que fue conformado por 10 tribus, y la casa de Judá o el reino del sur, que fue conformado por 2 tribus. ¿Cuál es la historia detrás de la división del reino de Israel? El rey más sabio, Salomón, hoy sí, ¿verdad? Otra vez. Salomón se corrompió y quebrantó el pacto de Yahweh Elohim adorando a dioses paganos. Por lo tanto, se encendió la ira y el enojo de nuestro Elohim y dividió a Israel en dos y le arrancó el reino al hijo de Salomón. ¿Quiénes son las tribus perdidas de Israel? Primeramente fueron desarraigados y desterrados las 10 tribus que conformaban la casa de Efraín o la casa de Israel por los asirios. Luego, la casa de Judá fue llevada a Babilonia y en Babilonia se quedaron muchos de la casa de Judá a vivir en Babilonia. Unos pocos regresaron, reconstruyeron las murallas y las ruinas de Jerusalén para que finalmente en el año 70 después de Yeshua
los romanos destruyeran Jerusalén nuevamente y la casa de Judá, que en ese tiempo ya se conocían como los judíos, fueran también desterrados de su tierra. Así que en realidad hay sangre israelita de las dos casas de Israel esparcida por el mundo. Hay sangre en nuestro continente americano. Desde luego que hay sangre israelita en nuestro continente americano. ¿Qué enseñaron los profetas acerca de la restauración de este reino? Que Yahweh, que es el mismo Yeshua, volverá a unir a las dos casas de Israel y las hará volver a la tierra que le había prometido a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En donde enseñó Yeshua acerca de estas dos casas es algo que todavía no hemos respondido al 100%. Algunas partes sí, pero hay un tema específico que va a hablar acerca de esto. Las dos casas de Israel es un tema que está relacionado con nuestra identidad y con el papel que nosotros jugamos en la historia. Y como hemos podido, a través de la serie de estudios que hemos presentado, yo creo que a estas alturas, si me han ido acompañando desde el principio, muchos ya están completamente identificados dentro de el plan de nuestro Elohim. En el capítulo anterior, fue necesario afirmar en esta serie, no estaba contemplado el estudio, pero creí que era necesario afirmar en esta serie que el Elohim del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, es Yeshua. Y creí necesario declarar, y que quedara grabado, y que quedara un estudio completo, que Yeshua es el mismo Yahweh, que Yeshua es el Elohim del Tanaj. Y que las escrituras, como dijo Yeshua, son las que dan testimonio de él. Pero ¿cuáles eran las escrituras que estaban en tiempo de Yeshua? Desde Génesis hasta Malaquías. Yeshua no es único, tiene un padre. Yeshua es el Hijo del Altísimo. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, que es su Padre. Y como está registrado en el libro de Juan, aunque no lo citamos, pero yo sé que el verso ustedes lo conocen, al Padre nadie le ha visto jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Vamos a entrar directo ya en el estudio de esta noche. Como les decía, el estudio se llama El pastor en el destierro. ¿Saben? El título de pastor es importante que definamos quién desempeñaba ese rol dentro del pueblo de Elohim. ¿Quién es el que desempeñaba el título de pastor? ¿O quiénes eran los pastores dentro del pueblo de Israel? Antes de la división y después de la división. ¿Quiénes eran los pastores, en pocas palabras, en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran? Cuando se habla de pastores, se refiere a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas que eran responsables de llevar la dirección de los asuntos de la nación. En pocas palabras, eran los hombres que tenían autoridad civil o espiritual dentro del pueblo. Hijos, ¿quiénes eran los pastores en el Tanaj? Reyes, sacerdotes y profetas. Que no se olvide, reyes, sacerdotes y profetas. Esos eran los pastores en el Tanaj,
los pastores en la historia del pueblo de Israel. Ya vamos a ver unos versos. El rey, ¿por qué era pastor el rey? Porque el rey tenía la responsabilidad de suplir de comida y agua a su rebaño, es decir, a su pueblo. También era pastor el rey porque estaba encargado de destruir a aquellos que quisieran hacerle daño al rebaño y defender al débil, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Es decir, que el rey era pastor porque tenía que hacer valer los derechos de cada uno de los habitantes de su pueblo. Ustedes han de recordar, por ejemplo, la escena con Salomón. Se me viene a la mente Salomón, aunque ya sabemos lo que sucedió con él. Pero Salomón, mientras caminó de la mano de Yahweh, cierto día le llegaron dos mujeres, ¿se acuerdan? Que las dos mujeres decían que ser madres de un bebé. A una se le había muerto, pero las dos decían que eran las madres del bebé. Entonces vino Salomón y dijo, bueno, traigan la espada y partan al bebé a la mitad y denle la mitad a una y la mitad a otra. Y la que era la mamá, dice que se le removieron las entrañas y dijo, no, déselo a ella. Al final, esa era la madre y a ella le entregaron el bebé. Pero ahí vemos cómo el encargado de resolver asuntos civiles dentro del pueblo y de impartir justicia era el rey. Así que el rey era considerado pastor. Ahora, los sacerdotes, ¿por qué eran considerados pastor? Bueno, o pastores, porque los sacerdotes ejercían un papel muy importante, ya que eran los encargados del servicio en el santuario y el altar. Eran los responsables, los sacerdotes, de interceder por los pecados del pueblo y, por supuesto, por sus propios pecados. Además, los sacerdotes eran los encargados de coordinar el trabajo de los levitas. Los levitas, por su parte, apoyaban a las labores de los sacerdotes. Pero entre las cosas más importantes que hacían los levitas era impartir la Torá, la instrucción al pueblo. Pero quienes coordinaban todo el trabajo de los levitas eran los sacerdotes. E intercedían por el pueblo, que era muy importante. Ahora, ¿por qué los profetas también eran pastores? Porque el profeta, por su parte, era quien sostenía una relación especial y personal con Yahweh. De Yahweh, el profeta recibía revelación e instrucción para el pueblo. El profeta además poseía la cualidad de también ser un intercesor por el pueblo ante Elohim y era el mensajero oficial de la palabra de Yahweh. Así que repitamos, que quede claro, ¿quiénes eran los pastores del Tanaj? Los reyes o el rey, los sacerdotes y los profetas. Esos eran los pastores, los que tenían autoridad tanto civil como espiritual. Ahora vamos a comprobarlo como un escrito está, porque yo se los dije muy bonito con mis palabras, que yo redacté, por cierto. No, ahora vamos a verlo con escritos está, con un escrito está. A ver, Isaías 44, 26 al 28. Y lo vamos a leer en la versión textual. En este estudio ocupé mucho la versión textual. Isaías 44, 26 al 28. Versión textual. Yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros, que dice, Jerusalén serás habitada, ciudades de Judá seréis reconstruidas, ruinas yo os levantaré. El que dice, océano, aridece, secaré tus corrientes. El que dice, Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice, Jerusalén, serás reconstruida, templo serás cimentado. ¿A quién le estaba diciendo Yahweh que era su pastor? O sea, el pastor sobre su pueblo en este momento. A Ciro. ¿Y Ciro quién era?
Ciro era un rey persa. Pero Yahweh le está diciendo, tú eres mi pastor. ¿Por qué? Porque en ese momento Ciro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba cumpliendo la orden de Yahweh de mandar al pueblo que había pasado esclavizado 70 años en Babilonia, les dice, vuelvan a Jerusalén, levanten las ruinas, levanten el templo, le vamos a dar recursos, denle recursos a Israel para que vaya a levantar su ciudad. Así que aquí vemos cómo el propio Yahweh le está diciendo a un rey que era su pastor. Al final, otra cosa muy interesante podemos sacar aquí de conclusión, que no solamente los israelitas, reyes, eran pastores, sino que al final los que tienen una autoridad civil, se podría decir que ahora los presidentes de los países son pastores, porque tienen autoridad civil sobre una nación, sobre un pueblo. Bueno, veamos otra cita más. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero hablando de lo mismo. Jeremías 25, 34 al 36. Jeremías 25, 34 al 36. Aquí utilicé la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 25, 34 al 36. Lloren y giman, pastores malvados. Revuélquense en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y se harán añicos como vaso frágil. No encontrarán lugar donde esconderse. No habrá forma de escapar. Escuchen los gritos desesperados de los pastores. Ahora aquí nos dice quiénes son los pastores. Los líderes del rebaño gimen en su desesperación porque Yahweh está arruinando sus pastos. ¿Quiénes eran aquí los pastores? Los líderes del rebaño. Y vuelvo a repetir, los líderes del rebaño eran reyes, sacerdotes y profetas, porque tenían autoridad sobre el pueblo. Muy bien, ahora veamos, un escrito está que nos compruebe que los que los profetas y sacerdotes eran pastores. Vamos a ir a Ezequiel 22, 25 al 26. Ezequiel 22, 25 al 26. Creo que está entrando mucho bien. Versión textual. Hay conjura de sus profetas dentro de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas, y multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. Sus sacerdotes hacen violencia a mi ley, y contaminaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, y no enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro, ocultando sus ojos de mis Shabbatot, y así yo llegué a ser profanado en medio de ellos. Miren, aquí menciona a profetas y sacerdotes que al final habían devorado, dice, las almas. Instrucción de Yahweh al pueblo, era la voz oficial de Yahweh ante el pueblo, un profeta verdadero, pero en este caso eran profetas falsos, porque lo que habían hecho era devorar las almas, arrebatar riquezas y cosas preciosas, y multiplicaron, dice, la cantidad de viudas, es decir, cometieron gravísimos errores. Eso es en cuanto a los falsos profetas, y en cuanto a los sacerdotes que también tenían autoridad, ¿qué es lo que hicieron? No hicieron diferencia entre lo que era puro y lo impuro. Y dice que ocultaron los ojos de los Shabbatot. ¿Qué significa Shabbatot? Porque en esta parte no dice Shabbat. Por eso quise compartir esta versión. ¿Qué significa Shabbatot?
Bueno, según el diccionario, un diccionario judío que consulté este día, Shabbatov, en pocas palabras, habla del Shabbat semanal y de los festivales sagrados. Eso es un Shabbatov. Es diferente Shabbatov que Shabbatón, ¿eh? Shabbatón es que caiga una festividad, un día, un Shabbat ceremonial, caiga en un Shabbat semanal. Eso sería un Shabbat Shabbatón, pero este es Shabbatov. Incluye el Shabbat semanal y los festivales sagrados. ¿Qué es lo que habían hecho los sacerdotes? Dice que habían ocultado sus ojos de los Shabbatovs. Los sacerdotes ya no se preocupaban de la observancia del Shabbat semanal, que la Torá tiene una especialísima importancia para el fortalecimiento de la emuná del pueblo de Elohim. Ni del Shabbat semanal, ni de las festividades. Bueno, ¿por qué hemos hablado de quiénes eran los pastores? Porque teníamos que tener claro quiénes estaban al frente del pueblo. Al final, ¿por qué se perdió Israel? Digamos la casa de Efraín, ¿por qué se perdió? Porque el pastor que tenían, que era Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Ese pastor Jeroboam puso un becerro en Dan, puso otro becerro en Betel, cambió, puso gente común en el sacerdocio y cambió las festividades. Un sistema pagano de adoración, eso fue lo que hizo ese pastor. Al final, los pastores que vinieron después de él, que eran otros reyes malvados, todos de mal en peor, al final Asiria terminó desterrando y desarraigando a la casa de Efraín por los pastores, los reyes. Y también había sacerdotes, pero era gente común. Pero esa gente es la que sostenía un sistema pagano de adoración que había instituido Jeroboam. Bueno, ya tenemos claro entonces quiénes eran los pastores. ¿Hicieron un buen trabajo los pastores del rebaño? En la casa de Efraín hizo un buen trabajo el rey, los reyes. ¿Hicieron buen trabajo los sacerdotes? Surgieron falsos profetas, cantidad de falsos profetas. A Jeremías le tocó andar batallando con falsos profetas porque él profetizaba que iba a venir un rey, iba a venir Babilonia, se los iba a llevar esclavos, y habían falsos profetas que decían, no va a pasar nada, todo está bien, todo está tranquilo. Si ustedes leen el libro de Jeremías, se van a dar cuenta que lo que digo es verdad. Bueno, así que los pastores de alguna manera fallaron. Bueno, fallaron, llevaron a la ruina a la casa de Efraín, y al final los pastores también fallaron porque llevaron a la ruina a la casa de Judá. También. Se puede decir entonces que falló el hombre. Así que ahorita vamos a comenzar a hablar del pastor en el destierro. Vamos a ir y vamos a analizar, y no le vamos a quitar la vista al capítulo 34 de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 34. No vamos a perder ese capítulo porque ese es nuestro capítulo de estudio en esta noche. Aunque me mueva yo a otras citas, a otros versos de otros libros, no pierdan Ezequiel 34, que lo voy a leer en la versión textual. Vino palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿A quién vino la palabra? A Ezequiel. ¿Y Ezequiel a quién le iba a profetizar? A los pastores de Israel. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Reyes, sacerdotes, y en este caso, falsos profetas, porque el verdadero profeta es el que estaba dando el mensaje de Yahweh en este momento.
Así que la profecía que vamos a leer es en contra de los pastores de Israel. Profetiza y di a estos pastores, así dice Adonai Yahweh: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué habían hecho los pastores de Israel? Se habían apacentado a sí mismos. A ver, ¿cómo creen que se pudo haber apacentado un rey? Aprovechándose de toda la riqueza, aprovechándose de todos los impuestos que cobraba. ¿Cómo se pudo haber aprovechado un sacerdote? De la misma manera, su posición de autoridad espiritual también la pudo haber ocupado para hacer negocios deshonestos. Lo mismo le sucedió a los profetas, ¿verdad? Se vendieron, comenzaron a profetizar mentiras, comenzaron a profetizar lo que la gente quería escuchar, se vendieron. Así que al final, reyes, sacerdotes y falsos profetas se apacentaron a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis al rebaño. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y con rigor. Vamos a ver en este momento cuántas clases de ovejas o cuántos tipos de ovejas aparecen en este capítulo. Por un lado vemos a las ovejas débiles. ¿Quiénes son las débiles? Las que tienen poca fuerza o poca resistencia física. También hay ovejas enfermas, y esas son las que tienen algún tipo de enfermedad, padecen de algo. Las perniquebradas son aquellas que tienen rota una pierna o dos, algún hueso quebrado. Las ovejas descarriadas son las que se han descaminado, andan desorientadas, o se han corrompido, o quizás han llegado a depravarse. Y las ovejas perdidas son simplemente las que se salieron del camino. Estos son los tipos de ovejas que habían en el pueblo de Israel. Y son el tipo de oveja que está hoy en día también siendo parte del remanente de Israel. Siempre hay débiles, siempre hay enfermas, siempre hay perniquebradas, siempre hay descarriadas y también hay otras que están perdidas. Así que los pastores no se ocuparon de ninguna de estas ovejas, de ningún tipo de estas ovejas. Verso número 5 de Ezequiel 34. Y estas ovejas que vimos, ellas andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis ovejas, dice Yahweh, andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra. ¿Dónde están las ovejas de Yahweh? Esparcidas por toda la faz de la tierra, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Verso 7. Oíd por tanto, oh pastores, palabra de Yahweh. Vivo yo, dice Adonai Yahweh, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa, y mis ovejas han venido a ser pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, pues mis pastores no han cuidado mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Oíd, pastores, la palabra de Yahweh.
así dice Adonai Yahweh. He aquí, yo estoy contra los pastores. ¿Qué dice Yahweh? Ustedes no cuidaron mi rebaño. Ustedes no se preocuparon de mis ovejas. Ustedes dejaron que se perdieran, que se esparcieran por toda la faz de la tierra. Así que escúchenme, yo estoy en contra de ustedes, pastores. Pero qué importante es entender a quién le está hablando. Le está hablando a los reyes, a los sacerdotes y a los falsos profetas. Les está diciendo, yo estoy en contra de ustedes. Porque ustedes tenían una posición privilegiada de autoridad civil y espiritual. Yo estoy en contra de ustedes. Y demandaré mis ovejas de su mano. Y haré que dejen de apacentarlas. Y los pastores no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas para que no les sean más de comida o más por comida. Al final, ¿qué es lo que está diciendo aquí Yahweh? Bueno, yo estoy en contra de ustedes, les voy a demandar mis ovejas, es más, ya no las van a apacentar, ya no, se acabó. Yo puse a mi pueblo en sus manos, pero ustedes hicieron mal su trabajo, así que ustedes están despedidos. Y no solamente están despedidos, les voy a demandar lo que les pase a ellas. Es decir, sobre ustedes va a caer la sangre de todas mis ovejas que no cuidaron. Estoy en contra, están despedidos, ya no las van a apacentar más. Ya mis ovejas ya no les van a servir a ustedes como comida. Verso 11. Porque así dice Yahweh Adonai, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Y aquí viene lo hermoso del mensaje de esta noche. Y no solamente es hermoso, es vital. Cuando hace años con mi esposa analizamos y entendimos este capítulo 34 de Ezequiel, muchas de nuestras heridas sanaron, muchos de nuestros traumas desaparecieron y casi a partir de que nosotros entendimos Ezequiel 34, volvimos a ver la luz y a tener y a superar todo aquello que nos impedía a viva voz seguir compartiendo. Este camino no ha sido fácil para nosotros como familia, quiero que sepan, pero Ezequiel 34 nos hizo retomar fuerzas y esperanza. Y hemos visto cómo en verdad se cumple lo que estamos leyendo. Este verso 11 es una completa realidad. Porque así dice así dice Adonai Yahweh. He aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Es decir, yo ya les quité el trabajo a los pastores, fracasados, malvados, despiadados. Ya no más van a estar encima de mi rebaño, ya no se van a alimentar de mis ovejas, porque ahora yo, dice Yahweh, yo voy a ir por mis ovejas, las voy a buscar. Verso 12. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. ¿Qué dice que va a hacer Yahweh? Va a librar a sus ovejas de donde fueron esparcidas. Ahora dice el verso 13. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de las naciones y las traeré
a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Miren, hermanos, si hay un momento en que esta profecía se cumple, es ahora. Sí, es ahora. Porque Israel está esparcido. Israel está en el destierro. Me refiero a las dos casas de Israel. Estamos en el destierro, esparcidos, independientemente de qué tribu, a qué tribu usted pueda pertenecer, independientemente el ADN de qué hijo de Jacob tiene usted, está esparcido. Y Yahweh es el único que sabe dónde buscar, porque es el único que sabe dónde están sus ovejas. Y como Él sabe dónde están sus ovejas, lo que ha venido haciendo Yahweh en estos días es abrirle el entendimiento a sus ovejas para que lo reconozcan a Él, únicamente a Él, como el pastor. Cuando dice la sacaré de entre los pueblos, ¿dónde están las ovejas? Están en pueblos, están en ciudades, están en naciones. Yahweh va a sacar a todas sus ovejas y las va a reunir y las va a pastorear. Y su pastoreo no termina en que nos saque. Su pastoreo va a llevar a cada una de sus ovejas al país, a la tierra que le fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob. La misión del pastor es llevar a las ovejas a la tierra prometida. Y el momento histórico, el momento del cumplimiento de esta profecía, en que Yahweh, en que Yeshua pastorea, es ahora. ¿Sí? Ahora. La clave para entender lo que estoy diciendo es que es ahora porque las ovejas en este momento están esparcidas, tal como lo leímos. Las ovejas ahorita están metidas entre pueblos y naciones. Y en este momento las ovejas de Yeshua, las ovejas de Yahweh, están en una tierra que no les corresponde. Verso 14 dice, las apacentaré en buenos pastizales, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y serán apacentadas en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. Esto que acabamos de leer, familia de Israel, hermanos, amigos, esta es una promesa de la reunión y de la restauración literal del pueblo de Israel en su propia tierra tras su dispersión por todo el mundo. Puesto que la dispersión de Israel fue literal, la reunión de Israel también debe ser literal. Me refiero a las dos casas. Una vez que haya recogido Yeshua, Yahweh, a su rebaño, Elohim nos dice que a sus ovejas nada les faltará. Ahora, ¿por qué las ovejas fueron esparcidas por el mundo? Porque los líderes, los pastores, los sacerdotes y los falsos profetas solo se apacentaron a ellos mismos. Los líderes infieles de Israel y de Judá, líderes civiles y espirituales, explotaron sus rebaños porque no le dieron el cuidado que merecían, no suplieron todas sus necesidades. Ahora bien, no estaba mal que el pastor se ganara la vida con el rebaño.
Escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? No estaba mal que el pastor se ganara la vida con el rebaño. Lo que estaba mal era abusar y explotar a las ovejas aprovechando su posición de liderazgo. Por ejemplo, caso de un levita. Caso de un levita. ¿Los levitas de qué vivían? ¿De qué vivía un levita? Del diezmo. ¿Era pecado que un levita viviera del diezmo? ¿Quién le daba el diezmo? La oveja, el pueblo. El problema era abusar de esas ovejas y pedirles más de lo que ya estaba estipulado por ley. Y lo mismo sucedió en los niveles que ya mencioné, ¿verdad? Reyes, sacerdotes y profetas. Me viene a la mente Naamán el leproso, ¿ah? Naamán el leproso, al que le dijeron que se bañara en el río Jordán, ¿no? 7 veces, muy bien, Joel, 7 veces. Cuando quedó sano, ¿qué es lo que quiso hacer Naamán? Pagar, ¿verdad? Pagar por el milagro, pagar por lo que había hecho el profeta. Y el profeta aceptó. ¿Aceptó el profeta? ¿Aceptó pago alguno el profeta? No aceptó. No así su siervo, ¿eh? Su siervo Giesi. Pero para que vean cómo funcionan las cosas. Bueno, verso 15, Ezequiel 34, 15. Esto que estoy leyendo, mis hermanos, es maravilloso. Créanme que es maravilloso. Porque si lo entendemos completamente, como lo entendemos aquí como familia, usted no tiene que andar dependiendo de hombre alguno. Y eso me incluye a mí y a cualquiera que se pueda sentar para enseñar las Escrituras. ¿Sí? Si entendemos esto. Y otra cosa que les quiero decir, al igual que usted que me escucha, yo también soy oveja. Bueno, sigamos adelante. Verso 15, Ezequiel 34, 15. Yo apacentaré mi rebaño. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo dice? Yahweh, Yeshua. Yo apacentaré mi rebaño y yo lo haré cestear, dice Yahweh. Yo buscaré la perdida. Miren, los tipos de ovejas. A ver, vamos a ver. Yo buscaré, dice, a la perdida. Haré volver a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada. Fortaleceré a la débil. Pero apartaré a la gorda y a la fuerte. Aquí aparece otro tipo de oveja. Otros tipos de ovejas que no habíamos visto en el listado anterior. Hay ovejas, dice, apartaré a la gorda y a la fuerte. Las apacentaré en justicia. Aquí vemos, hermanos, 2 tipos de ovejas más. Aparte de las que ya habíamos mencionado, ahora hay ovejas gordas y fuertes. ¿Quiénes son las ovejas gordas y fuertes? Bueno, son aquellas ovejas que han buscado su propio bienestar a expensas de los demás. Hoy en día usted puede encontrar ovejas gordas que se creen profetas. O puede encontrar ovejas fuertes que se sienten apóstoles, que se sienten maestros de la Torá, pero siguen siendo ovejas. Verso 17. En cuanto a ti, rebaño mío, así dice Yahweh, dice Adonai Yahweh, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Miren, ¿qué tipo de ovejas somos
Bueno, al final nuestro Elohim, Yahweh, es el que se encarga de juzgar entre oveja y oveja. Y también si somos gordas o fuertes. Ahora, aprovecho para hacer un enlace de Ezequiel 34:17, donde dice que yo juzgo, el pastor en el destierro, Yahweh, el pastor de Israel, dice, yo juzgo entre oveja y oveja. Una excelente oportunidad para vincular a Yahweh y reafirmar que Yahweh es Yeshua. Porque en Juan 5:22 y 23, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 5:22 y 23 dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. ¿Quién es el que juzga? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién juzga? ¿El Padre o el Hijo? Pues absolutamente el Hijo es el que juzga, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre, quien lo envió. Así que en Ezequiel 34:17 dice que Yahweh es el que juzga entre oveja y oveja, y nosotros encontramos el testimonio de Juan, que dice que el Padre nadie juzga, sino que el que juzga es el Hijo, porque el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Así que Yahweh, Yeshua, es el que juzga entre oveja y oveja. También tenemos a Mateo como testigo. Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¿Quién es el que juzga? El Hijo. ¿Quién es el que juzga según Ezequiel? Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Yeshua. Volvamos al verso 18 de Ezequiel. Ezequiel 34:18. Es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos. Fíjense que aquí Yahweh ya no le está hablando a los pastores. En esta parte, lo que acabamos de leer, el verso 18, ya Yahweh no le está hablando a los pastores. Le está hablando a las ovejas gordas y a las ovejas fuertes. Les está diciendo, es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos. ¿Y qué? Y que habiendo bebido las aguas claras, enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo. Y tienen mis ovejas que comer lo pisado y beber lo enturbiado con vuestras pezuñas. ¿A quién le está diciendo esto Yahweh? A las ovejas gordas y fuertes. Les está diciendo, bueno, ¿y ustedes qué? Le han dejado el peor pasto a mis ovejas, a la oveja débil, a la perniquebrada, a la enferma, le han dejado lo peor. Y tras que le dejan lo peor, vienen y les enturbian el agua, les ensucian lo que queda. Las ovejas más robustas van desflorando los mejores pastos, pasando de hierba a otra hierba, dejando el resto para las que no han podido llegar a lo mejor de los pastos. Y eso hicieron las gordas y las fuertes. Nuestro medio actual, en la actualidad, hermanos, abundan muchas ovejas gordas y fuertes que se aprovechan de las más débiles
y que al final son un obstáculo para que las ovejas de Yahweh, de Yeshua, se puedan alimentar. Por eso Yahweh, ya ahorita ya le quitó el trabajo a los pastores, ya dejó de hablar a los pastores, ahora va con las ovejas, a los que están dentro del rebaño, que se sienten, algunas ovejas gordas les dije que se sienten profetas, otras ovejas fuertes se sienten apóstoles, se sienten iluminados, se sienten profetas, también visionarios, qué sé yo. Verso 20. Por tanto, así dice Adonai Yahweh: he aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. ¿Qué iba a hacer Yahweh? Juzgar entre la gorda y la flaca. Porque con el flanco y la espalda empujáis, y con vuestros cuernos acometéis a todas las débiles. Miren, estas ovejas gordas tienen una particularidad, tienen cuernos. ¿Y saben qué significan los cuernos en lenguaje profético? Poder, influencia. Hay ovejas gordas que tienen poder e influencia y se aprovechan de las débiles. Más adelante les voy a decir cómo las vamos a detectar. Y con vuestros cuernos acometéis a todas las débiles, hasta que las habéis dispersado fuera. Miren, tras que los pastores hicieron un mal trabajo, también ovejas gordas y fuertes se encargaron de expulsar a ovejas débiles, que perdieran el rumbo, los débiles. Por eso dice el verso 22. Por tanto yo, eso dice Yahweh, salvaré a mis ovejas y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo les voy a decir algo en esta noche. Eso es un mensaje esperanzador. Si Yahweh no pastoreara en estos tiempos, nadie sería salvo. Escuche lo que estoy diciendo. Si el Elohim de Israel, Yeshua HaMashiach, no estuviera pastoreando en este momento a sus ovejas en el destierro, nadie podría salvarse. Porque el rebaño estuviera completamente perdido. Porque los pastores que en un momento tuvieron una función que desempeñar, fracasaron. Y las mismas ovejas, entre las mismas ovejas, hay gordas y fuertes que también se encargan de dañar a las débiles, a las perniquebradas, a las frágiles, a las sensibles, a las que necesitan ser alimentadas porque toda su vida han estado comiendo pastos enlodados y han estado bebiendo aguas turbias. Por eso yo le doy gloria al Elohim de Israel, porque Él es nuestro pastor en el destierro. De repente algunas personas, por ignorancia, me dicen en sus comentarios: pastor, no cometa ese error, por favor, yo no soy pastor, no cometan ese error. De hecho, el título de pastor, hoy por hoy, únicamente lo puede portar Yahweh, porque Él es el pastor en el destierro de su remanente esparcido por el mundo. Él es el único digno de portar el título de pastor, porque los demás son asalariados. Los impíos son ovejas gordas y fuertes. Se reconocen a estos impíos, a estas ovejas gordas y fuertes, se les reconoce porque pisotean a los pobres y a los más débiles. Yahweh es el único que puede separar a su rebaño de los abusadores.
Ezequiel 34, 23. Vamos con el verso 23. Esta es una promesa profética, lo que vamos a leer ahorita. Y levantaré sobre ellas un pastor. Miren, hay que cerrar el escenario de lo que hemos hablado. Yahweh es nuestro pastor en el destierro. Si Yahweh no pastorea a este rebaño que únicamente Él conoce y que Él únicamente sabe dónde está cada oveja esparcida, si Él no pastorea, nadie puede ser salvo. La misión de Yeshua es pastorear en el destierro hasta unificar a sus dos casas en una sola casa y llevar a sus ovejas que estuvieron esparcidas, llevarlas hasta un territorio seguro. Esa es la misión del pastor en el destierro. Llevar a sus ovejas a la tierra que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando sus ovejas ya estén en el territorio que les corresponde, entonces dice que levantará sobre ellas un pastor. ¿Sí? Ya no es Yeshua pastoreando espiritualmente a sus ovejas, sino que ahora es un pastor como David. Porque al final David fue un pastor conforme al corazón de Elohim. Y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. Y aquí está. A mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, Yahweh, les seré por Elohim. Y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo, Yahweh, he hablado. Miren, esa parte en este momento yo la entiendo de la siguiente manera y así lo comparto. Porque dice claramente que va a poner un pastor, que pone a David, pero que él es Elohim, o sea, él es la máxima autoridad. Al final David, si es el mismo rey David del pasado que resucita para ser puesto como príncipe, Yahweh siempre consideró a David conforme a su corazón, por algo ha de ser. Así que si es David, yo no tengo ningún tipo de problema. El David que conocemos, ¿verdad? Ahora, ya cuando las ovejas están allá en el territorio, cuando ha sido restaurado Israel, cuando ya Yeshua vive en medio de su pueblo, dice que estableceré con ellas un pacto de paz, con sus ovejas, y habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques, y haré que ellas y los alrededores de mi collado sean una bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, y serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán seguras en su tierra, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando rompa las coyundas de su yugo, y las haya librado de manos de aquellos que se servían de ellas. No volverán a ser despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Verso 29. Y yo levantaré para ellas un plantío de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni llevarán más la afrenta de las naciones. Y sabrán que yo, Yahweh, su Elohim, y sabrán que yo, Yahweh, su Elohim, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai Yahweh.
verso 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi rebaño, hombres sois. Miren, aquí está diciendo claramente, dice, bueno, al final todo eso que hablamos de ovejas y pastor es una metáfora, que es como una parábola. Acá dice claramente, y ustedes, ovejas mías, rebaño mío, hombres sois, y yo soy vuestro Elohim, dice Adonai Yahweh. Ese fue el capítulo 34 maravilloso, profético de Ezequiel. Ahora, quiero fijar la atención de cada uno de ustedes, que cuando ya levanta rey, un pastor, ahí podemos ver claramente cómo los reyes eran pastores también, como lo dije al principio del estudio, cuando levanta a su pastor, al rey, sobre su pueblo, sobre sus ovejas, ya en la tierra prometida, dice que Yahweh establece un pacto de paz con sus ovejas. Ese pacto de paz que establece Yahweh con sus ovejas es el mismo nuevo pacto que menciona Jeremías. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que ese pacto de paz es el mismo nuevo pacto. Ese pacto de paz, ese nuevo pacto, es el mismo pacto sempiterno del cual habla el profeta Ezequiel en Ezequiel 16:60. Ezequiel 16:60. Dice Ezequiel 16:60. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. En otros lugares dice pacto eterno, ¿no? De hecho, en capítulos anteriores dijimos pacto eterno porque usamos la nueva traducción viviente. Bueno, menciono esto para que ustedes relacionen bien cuando hagan su estudio a la luz de las dos casas de Israel, que yo sé que en este momento, con todo lo que hemos compartido, es más que suficiente para que ustedes entiendan con mayor precisión el Tanaj. El pastor de rebaño, lo dijimos en Ezequiel, que ya lo leímos, dice que él mismo va por sus ovejas porque él las conoce. Entonces, no puedo perder la oportunidad para relacionar a Yahweh nuevamente con Yeshua, porque ya sabemos que Yahweh es Yeshua, pero hay personas que se niegan, no sé por qué, cuando las evidencias son más que contundentes. Vamos a ver cómo lo dice, ya leímos Ezequiel 34, todo el capítulo, y lo analizamos. Pero vamos a ver ahora cómo lo dice ya Yahweh hecho carne, es decir, Yeshua. Vamos al Evangelio de Juan, Juan 10, 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5, en la nueva traducción viviente. Así es, Daniel Modesto, el Salmo 23 es un bello ejemplo del pastor. Y también, ¿quién lo escribió? David. Bueno, Juan 10, 1 al 5. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. ¿Qué hacen las ovejas cuando escuchan al pastor? Reconocen la voz del pastor
y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Mis hermanos, quiero compartir, lo tengo por acá. Bueno, ¿qué hace el pastor? Dice que llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva fuera. Eso es bien importante. ¿A dónde lleva las ovejas el pastor? Fuera, fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Miren, entender Juan 10 a la luz de Ezequiel 34 es maravilloso. Porque usted sabe ya que la profecía de Ezequiel, el pastor Yahweh, Yeshua, él mismo es el que se encarga de apacentar a sus ovejas en el destierro. Estos son los rediles en donde se sienten las ovejas hoy en día seguras. Sí, las ovejas hoy en día se sienten seguras en estos rediles. En las distintas iglesias cristianas, sea cual sea la denominación, ahí se sienten seguras muchas personas. Pero nosotros hemos entendido a través del estudio de este día que el único que va a pastorear a las ovejas en el destierro es Yahweh. Entonces, Yahweh necesita sacar a sus ovejas que están metidas en distintos rediles, las tiene que sacar para que una vez que las saque, Él vaya adelante y sus ovejas que conocen su voz, le sigan. Las ovejas de nuestro Elohim, si somos ovejas de nuestro Elohim, vamos a escuchar su voz y vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va. El Cordero de Elohim, nuestro pastor. Juan dice, camina delante de sus ovejas, ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca, dice que las ovejas de Yahweh nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Les mostraba en pantalla hace un momento los rediles seguros. Este es un redil seguro. En algún momento de mi vida, yo también estuve en un redil así. Bueno, mi redil era más pequeño, era como este que les voy a mostrar. No, mi redil era así, era más pequeño, ¿eh? Pero en un redil así estuve yo. Y muchas ovejas están allí, en ese tipo de rediles, que es un lugar seguro contra las fieras, los ladrones y las tempestades, aparentemente. Ahora, el redil del que habla la parábola que Yeshua menciona, consistía en ser un círculo o un cuadro rodeado por un muro de piedras y con una sola entrada. Los pastores metían allí a sus ovejas dentro de ese corral para que pasaran ahí la noche. Pues estos son los rediles de la actualidad. Ahí están metidos muchos que se sienten seguros con la doctrina de su iglesia, se sienten seguras con el trato que les dan los distintos ministerios que hay dentro de la iglesia, los distintos clubes que tiene la iglesia, se sienten muy contentos en esos rediles, bien pastoreados por los pastores de la época, por los sermones que les dan de media hora, y etcétera, etcétera. Muchos se sienten ahí contentos en esos rediles. Pero si usted quiere ser del rebaño de Yahweh Elohim, usted tiene que salir del redil
y seguir al pastor por donde quiera que va. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ahora vamos a leer Juan 10:24 al 30. Juan 10:24 al 30. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, el Mashiach, dínoslo sin vueltas. Yeshua les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. ¿Qué es lo que les acababa de decir Yeshua? Yo soy el pastor y ustedes no me creen. Yo ya se los dije. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Quiénes son los que no son ovejas de Yahweh? Los que no son ovejas de Yeshua. Pues los que no le creen a Yeshua. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Yeshua, mis hermanos, es el pastor en el destierro de Ezequiel 34, que va en rescate de sus ovejas. Yeshua es el que juzga a las ovejas y da seguridad. Una pantalla que mostrarles, déjenme ver. ¿Dónde está esta pantalla? Que da Yeshua como nuestro pastor. Número 1, mis ovejas oyen mi voz. Esta es una garantía. Los que son ovejas de Yahweh Elohim reconocen y prestan atención a su voz. Otra garantía es que Yeshua conoce a sus ovejas. Esas que son sus ovejas, a ellas es que Yeshua les va a dar, bueno, esas ovejas que lo conocen lo siguen, ¿verdad? Pero a esas ovejas que lo siguen les va a dar vida eterna. El pastor ama a sus ovejas y quiere que ellas vivan con Él por la eternidad en la tierra prometida. Otra garantía que da Yeshua como nuestro pastor es que ninguna de sus ovejas perecerá. Y no van a perecer porque nadie las puede arrebatar de su mano. Y la sexta garantía es que tampoco, nadie las puede arrebatar también porque están en la mano del Padre. O sea, es una doble seguridad. Estamos en las manos de Yeshua, que es nuestro pastor, y también estamos en las manos de su Padre. Maravillosas garantías que nos da Yeshua como nuestro pastor. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Nueva traducción viviente. Ahora vamos a ver cómo vio las cosas, cómo entendió las cosas, cómo le explicó las cosas Yeshua a uno de sus apóstoles, para que pudiera escribir lo que vamos a leer en este momento. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Pero en Israel también hubo falsos profetas. ¿Quiénes eran los falsos profetas?
eran pastores en la antigüedad, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, en el antiguo Israel hubo falsos profetas, hubo pastores, hubo gente que tenía liderazgo espiritual, pero eran falsos. Bueno, también en nuestra época, en tiempos de Pedro y en tiempos actuales, hay falsos maestros entre nosotros. Ahora, miren cómo describe Pedro a los falsos. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, pero no se preocupe, que las ovejas que son de Yahweh Elohim no escuchan voces extrañas, ellos solamente escuchan la voz de su pastor y le siguen y no se dejan engañar, porque nadie puede arrebatarle a Yeshua de sus manos sus ovejas, porque hay una doble seguridad, están en las manos de Yeshua y están en las manos del Padre, así como lo leímos hace rato. Así que habrá, pero sin embargo va a haber muchas ovejas que sí van a seguir las herejías destructivas de estos falsos maestros y esas falsas enseñanzas, malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Van a aparecer falsos maestros también en el camino correcto, claro. Porque ahí van las ovejas, ahí va un tipo de oveja encaminada. Verso 3. Estos malos pastores o falsos maestros, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¡Wow! Está claro que estos falsos maestros de la época, de la actualidad, están muy interesadas en el dinero de las ovejas. Pero Elohim los condenó desde ya hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach, que al final Él nos dejó el escáner más efectivo para que usted y yo podamos detectar a los pastores de la época, a los falsos maestros, a los falsos profetas, y que no puedan engañarnos, no puedan hacernos que nos desviemos del camino. Bendito sea el nombre de Yeshua, en verdad. Mateo 7:15 al 20. Mateo 7:15 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los falsos maestros, ¿cómo vienen ahora? Vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. O sea, traen piel de cordero, pero son lobos. ¿Cómo los identificamos, Yeshua? Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Cómo se identifica a ese lobo vestido de oveja, a ese falso maestro, a ese falso profeta, a esa oveja gorda? ¿Cómo? Bueno, identifícalo por su fruto, es decir, su manera de comportarse. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta
y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Bendito el nombre de Yahweh. ¿Cómo identificamos a los lobos vestidos de ovejas? Sus acciones. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Frutos. Los frutos son visibles. Primera de Pedro 2:25. Nueva traducción viviente. Primera de Pedro 2:25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Qué hermoso lo que escribió el apóstol Pedro, ¿no es cierto? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor, hijos? El guardián de las almas, de nuestras almas. Es por eso que nadie puede arrebatarle ninguna oveja a Yeshua. Nadie puede arrebatarle ninguna oveja a Yahweh, nuestro Elohim, porque Él es el guardián de nuestras almas. Quiero culminar con un último pasaje que se encuentra en Salmos 119, 173 al 176. Y estos versos de Salmos 119, 173 al 176 los voy a leer en la versión Kadosh. Tu mano esté lista para salvarme, porque escojo tus mandamientos. Miren qué bonito lo que dice aquí el salmista, ¿eh? Tu mano, le está diciendo, es como una oración, dice, tu mano esté lista para salvarme, porque escojo tus mandamientos. Es decir, sálvame porque yo soy obediente, porque yo estoy haciendo lo que tú me pides, oh Elohim de Israel. Añoro tu salvación, oh Yahweh. Tu Torah es mi meditación. Verso 175. Mi alma vivirá y te alabaré, y que tus juicios me ayuden. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus misbot. Es decir, búscame Yeshua, búscame Yahweh, porque me he extraviado, porque me extravié. Pero no, yo no me he olvidado de tus mandamientos, de tus decretos, de tus ordenanzas. Bendito sea el nombre de nuestro pastor en el destierro. Si usted ha comprendido este estudio, tiene que saber que al final no necesita de ningún hombre para que lo pastoree. Por muchos años yo fui pastoreado por hombres. Hombres, algunos debo reconocer que los llegué a admirar y otros no corrieron con la misma suerte. Pero al final, o buenos o malos, los que me pastorearon a mí en mi andar por la iglesia a la que pertenecí, no me estaban alimentando con la verdad. No me estaban alimentando con la doctrina correcta. Nunca me dijeron quién era. Nunca me dijeron a qué pueblo pertenecía. Nunca me dijeron todo lo que hemos aprendido en las dos casas de Israel.
como consecuencia, por muchos años de mi vida, yo me estuve alimentando de aguas turbias, de pasto pisoteado. Es más, hasta mascadito me entregaban el pasto para alimentarme. Porque iban dirigiendo mi estudio, me decían, esto tienes que leer. Esta es tu lección que tienes que leer. Estos son los libros que tienes que leer. Estas son las revistas que tienes que leer. Esto es el libro que tienes que leer todos los días en la mañana cuando te levantes. Ese es el que tienes que leer en la noche, todas las mañanas todas las noches cuando te acuestes. Ahora sé perfectamente que yo soy libre. Libre para tomar las Escrituras y al abrirlas, escuche la voz de mi pastor, Yeshua HaMashiach, y que me hable a través de lo que está escrito. Hay muchas cosas que aún tenemos que entender. Yo como oveja, hay muchas cosas que todavía no sé. Hay muchas preguntas que me hago. Hay muchas cosas que aún tengo que desaprender. Pero ahora no me sucede lo que me pasaba antes. Antes, si no entendía algo, iba corriendo y le preguntaba yo al teólogo de mi iglesia. Le decía, pastor, mire, leí esto aquí y no entendí. Ah, es así, así, así. Ay, gracias, pastor. Es usted un iluminado. Y si el pastor no entendía, iba y consultaba libros y me daba una respuesta. Esa es la constante de todas las personas que se encuentran aquí. Aquí, en los distintos rediles actuales. Esa es la constante de todas las personas que se encuentran aquí, aparentemente seguros, porque les han dicho que si permanecen en el redil, en esos rediles, ahí está la salvación. A muchas personas les dicen hoy en día, si usted se queda en la iglesia, usted va a ser salvo, porque Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y eso es una rotunda mentira. Yahweh no tiene una iglesia en esta tierra. Yahweh tiene un pueblo esparcido que es simiente de Abraham. Él no tiene una iglesia. Que ciertamente en muchas de estas iglesias, donde se sienten seguros muchos, ahí ciertamente hay ovejas, pero tienen que salir de ese redil. Tienen que salir. Porque si no salen, van a seguir dependiendo del hombre y nunca van a depender enteramente del pastor en el destierro. Tienen que salir. De lo contrario, nunca van a conocer la verdad. Porque en estos lugares hay una programación. Todos están siguiendo una agenda. Y la agenda, en primer lugar, es adorar a un Dios filosófico, es adorar un dogma. Y también hay alguien que les ha interpretado las Escrituras. Y el único que puede revelar las Escrituras es el mismo que ha inspirado a que los profetas escribieran sus libros, a que Moisés redactara la Torá, a que David junto con el resto de salmistas profetizaran a través de los salmos. Es maravilloso cuando dependemos enteramente del pastor en el destierro, que es Yeshua. Por algo David dijo, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Si usted tiene a Yeshua, si tenemos al pastor en el destierro,
podemos estar enteramente y completamente seguros. Hemos llegado al final de este capítulo. Lamento mucho que haya habido un corte en el estudio, pero eso ya no está en mis manos. Deseo que al final los que se quedaron en la parte anterior puedan retomar esta pequeña parte que quedó como final del tema 14 y pueda ser de provecho el estudio completo. Por mi parte, mis hermanos, amigos y familia de Israel, hemos compartido con mucha alegría este estudio y deseo de todo corazón que el pastor del destierro o en el destierro de ahora en adelante dirija sus vidas, así como creemos que va dirigiendo las vidas de cada uno de los miembros de este hogar. Que el Elohim de Israel bendiga a sus ovejas en el destierro, a sus ovejas que hacen su voluntad. Vamos a terminar con una oración. Elohim de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos por la bella oportunidad que nos has dado en esta noche de poder compartir tu palabra una vez más. Gracias porque te revelaste a nosotros como el único digno de portar el título de pastor, porque todos han fracasado en la misión que les encomendaste y abusaron de tus ovejas, nunca atendieron las necesidades del rebaño. Por eso habían débiles, habemos débiles, perniquebrados, descarriados. Tú conoces exactamente qué tipo de ovejas somos, pero no permitas en ningún momento que nos convirtamos en ovejas gordas y fuertes, que abusemos de nuestros hermanos más débiles. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad en todo momento. Gracias, oh Yeshua HaMashiach, por ser nuestro pastor, porque sabemos que nadie puede arrebatar a ninguna de tus ovejas de tus manos, ni de las ovejas de tu Padre, ni de las manos de tu Padre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Yeshua HaMashiach hemos orado y hemos clamado. Amén. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de este estudio. Traté de unir las dos partes, no sé cómo me habrá quedado, pero espero que puedan ver esta parte también, que es el complemento de la hora que ya llevábamos estudiando. Que pasen feliz noche, nos escuchamos en el siguiente capítulo, que no va a ser el día de mañana, de una vez lo anuncio, va a ser el día miércoles. El miércoles vamos a tener el capítulo número 15 de las dos casas de Israel. Así que nos vemos el miércoles a la misma hora. Shalom, ubrahot para todos, que descansen. Y los dejo con este canto. Este canto quiero que lo escuchen, que es un canto hermosísimo, uno de nuestros favoritos aquí en casa, así que escúchenlo completito, que va a ser una bendición para ustedes. Si no lo han escuchado antes, pues es el momento que ahora lo puedan escuchar. Así que permítanme tantito, ya lo pongo. Yeshua,
vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Oh Yeshua, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Oh Yeshua, vuelve ya. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Yeshua, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Oh Yeshua, vuelve ya. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Oh Yeshua, vuelve a nosotros, queremos verte.